Bienvenidos a todos, a todas los que nos están viendo en este domingo de teatro. Es nuestro primer día donde hacemos teatro. Generalmente hacíamos domingo de danza. Hoy estamos muy contentos de poder invitar al teatro al Ornitorrinco. Gracias Valentina Arce por estar con nosotros para hablarnos de teatro. Desde ya pueden hacer sus comentarios, sus preguntas para Valentina sobre la propuesta que nos envió. Valentina, te doy pues entonces el espacio para que puedas presentarnos estas dos propuestas, una sobre Wajdi Mouawad, director del Teatro Nacional La Colina, y otra propuesta teatral también sobre la furia de esta compañía catalana, un poco pensando esta dinámica, estas nuevas dinámicas que se están creando en torno al teatro y cómo estos diferentes espacios están replanteando su encuentro con el público, ¿no? Que es nuestra temática de esta semana, a la cual quisimos un poco interrogarnos desde el punto de vista de diferentes actores, y pues hoy tú eres directora de compañía de teatro. Entonces, bienvenida, te dejo empezar y después charlamos juntas. Muy bien. Gracias, Nadia, a ti por permitirnos, y al Ornitorrinco por permitirme hacer esta reflexión que ha suscitado la pregunta de ustedes y que me ha, digamos, permitido hacerme preguntas muy precisas sobre el público. Y bueno, les voy a leer una reflexión alrededor de estos dos temas que he puesto, ¿no? Que ustedes han podido leer. Y en relación a que yo vivo como directora de teatro de una compañía que se dirige al público joven. Entonces, la crisis del COVID-19, que ha paralizado a más de la mitad del planeta, ha tenido una violenta repercusión sobre las artes en general, pero evidentemente sobre las artes escénicas, arte de presencia, donde las emociones se crean en interacción viva con el público. La presencia hasta este momento era una condición esencial para el teatro, ¿no? Cuando uno va a la escuela de teatro se dice que se necesitan 2 personas para que el teatro exista. Pero en las condiciones actuales, ese mínimo se ha vuelto imposible con el cierre de las salas de teatro y la anulación de los festivales y espectáculos en vivo. Entonces, para el público joven, que es esencialmente para el que crea la compañía Chabano aquí en Francia, la compañía que dirijo, se ha paralizado totalmente la actividad, dejándonos con una gran pregunta, que es la que me hago cada día: ¿qué hacer para llegar a nuestro público? ¿Qué hacer para poder continuar nuestra relación a los jóvenes en nuestro trabajo pedagógico y escolar? ¿Cómo vivir sin ese lujo que es intercambiar con los jóvenes para darles la palabra y hacer objetos artísticos que revelen quiénes son y qué quieren decirle al mundo? ¿Qué hacer para poder continuar nuestro diálogo con ellos a través de nuestros espectáculos? De esta crisis surgen problemas múltiples. Aquí en Francia, yo les voy a hablar de mi experiencia como directora teatral viviendo en Francia. Aquí en Francia, como en muchos países, incluyendo el Perú, que es mi país de origen, lo que prima y es normal es de qué va a vivir el artista en cuarentena. ¿Cómo va a poder subsistir sin teatros y espectadores? Eso es lo primero de lo que se habla y es normal. Como en toda crisis, esto afecta primero a la subsistencia de los profesionales de la escena. Y este interrogante se acompaña de una cantidad impresionante, además, de contenidos en línea que aparecen, obras filmadas, y es lo que recalca en su artículo El Ornitorrinco de esta semana. Es decir, se nos bombardea de contenidos en función de logaritmos construidos por la información, y casi ya no hay tiempo para la digestión, ¿no? Y en medio de esto, me preguntaba yo, desde los primeros días de la cuarentena, ¿qué crea realmente mi razón de ser y de existir como creadora artística? ¿Dónde está la esencia, la razón? No pensar en subsistir, puesto que gracias y afortunadamente al sistema francés existe una seguridad para el artista que le permite aquí ser pagado un mínimo cuando no ejerce su actividad. Entonces, ¿qué hacer no para subsistir, sino para existir en un arte colectivo como el teatro
donde el equipo y donde todo se crea en conjunto. ¿Cuál es la raíz a la que puedo aferrarme para seguir creando? ¿A quién y cómo le comunico mi reflexión, la expresión de lo que esta epidemia me dice de la sociedad en que vivimos? La primera respuesta la recibí, que me impresionó por su sencillez, la recibí de la radio. Y eran las cartas de interior, cartas escritas por personalidades del arte y el espectáculo sobre la experiencia de la cuarentena. Eran leídas desde el comienzo de la cuarentena en Radio France Inter por el animador Augustin Trapenard. Todos los días, a las 9 de la mañana, empecé a esperar con ansias estas lecturas que se convirtieron en pequeños monólogos por la sensibilidad de la escritura y por la lectura de Augustin Trapenard. Luego yo misma tuve la oportunidad de escribir una carta de cuarentena para la página web de un festival de teatro infantil, Mélimón, al que debíamos participar. Y entonces descubrí y sentí la fuerza liberadora de la palabra, ¿no? Simplemente la palabra en una carta. Pero la respuesta más fuerte me la dio el dramaturgo y director de teatro Wajdi Mouawad con su diario de cuarentena. Y aquí he escogido un extracto de este diario de cuarentena del día 25 de abril. Entonces, estos posts que Wajdi Mouawad hace todos los días por YouTube desde el comienzo de la cuarentena, me parecen una impresionante prueba de lo que puede hacer un artista y director teatral al que le quitan su instrumento de trabajo, su teatro. Porque Wajdi Mouawad es además director del Teatro Nacional de la Colina en París. Entonces, él decide no parar, no quejarse, sino pensar el mundo y utilizar lo único que le queda, la palabra, su palabra y la fuerza de su emoción humana desteatralizada y poderosa para seguir interrogándose y abriendo nuestras mentes a lo que está pasando. Entonces, la pequeña pantalla de YouTube se convirtió para Mouawad en el teatro de sus reflexiones y nos lleva a través de ellas, entre referencias a la tragedia griega, a interrogarnos poderosamente sobre lo que estamos viviendo, sobre las cuentas que tendremos que dar a las generaciones futuras si de esta terrible fuerza trágica que ha sumergido al mundo en una parálisis temporal no surge un cambio. Mouawad nos cuestiona el 25 de abril sobre la noción de sacrificio para operar un cambio de sociedad y se dirige a cada uno de nosotros con su fuerza de ser humano y no tanto la de actor ni de director teatral. Voy a leer un pequeño extracto de lo que dice Mouawad el 25 de abril. Y nosotros, ¿estamos dispuestos a sacrificar aquello que más amamos para que cese esta tragedia? ¿O bien la promesa y la palabra no tienen hoy en día más que el gusto por la política y la comunicación? ¿No estamos esperando confinados en nuestras casas que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes? ¿Y esto sin sacrificio real de nuestra parte? ¿Pero qué sacrificar? ¿Y cómo creer aún que los sacrificios pueden conducir a lo más mínimo? Ve tú, ve, sacrifica. Sacrifica aquello que es lo más preciado para ti en el mundo, ya que lo mencionas. Anda, adelante. ¿Y cuál sería el sacrificio a realizar para que ese día que se aproxima sea un día enviado por la vida? ¿Cómo hacer? ¿Qué gesto depositar para que el viento pueda levantarse y que podamos ver nuestros barcos navegar de nuevo? Esos textos fueron para mí una gran respuesta de cómo el artista puede seguir existiendo, encontrando caminos de comunicación sin máscaras histriónicas ni artificios desplazados en tiempos como el nuestro, sin egos ni cálculos de Aumimat. Esa fue para mí una real respuesta de lo que hoy se puede hacer para llegar a un público, una respuesta de lo que el ser humano y la tecnología pueden lograr para que no sigamos viviendo pasivamente detrás de nuestros muros o los muros de nuestras mentes,
y prepararnos juntos para el mundo que vendrá. Entonces, regresando al fenómeno de los contenidos libres, de las obras filmadas de libre acceso, me parece muy bien, nos nutre, son cultura y por ello son necesarias. Que existan es fabuloso, pero hay que encontrar urgentemente nuestras formas de pensar juntos lo que nos está pasando. Es urgente darle sentido a lo que estamos viviendo. En eso los artistas están en primera fila, en estos momentos, con la capacidad creativa que tienen, y las posibilidades son impresionantes, y las vemos en las diferentes propuestas que llegan a Internet cada día, a Facebook, en todos los géneros teatrales, con humor, sin humor, con palabras, sin palabras. Pero hay una de ellas, que me pareció bastante fantástica y por eso les quise hablar de ella, extraordinaria porque recurre a la ficción y a la imagen en directo en la web, lo cual es algo que realmente puede recrear un poco lo que ocurre en el teatro. Es decir, que no es una imagen filmada que regresa, sino está en directo. Solo pude leer un artículo y no he podido asistir realmente a esta representación, pero es una obra hecha por la Fura del Baus, por la compañía Fura del Baus, que se llama La maldición de la corona. Y entonces aquí les explico el contexto. En un escenario virtual, la compañía teatral ofrece una performance en directo, La maldición de la corona, dirigida por el furero Pep Gatet, un trabajo colectivo digital que reinterpreta Macbeth, la tragedia de Shakespeare. Entonces, esta obra, presentada por la Fura del Baus, conecta directamente la trama de Macbeth con la situación actual. Macbeth cuestiona cómo un acto puede conducir a un cambio vital y circunstancial que hace que nada pueda volver a ser lo mismo y que no haya marcha atrás. Existe evidentemente un claro paralelismo entre la obra y la situación actual. Es lo que explica el director Pep Gatet. Entonces, la Fura del Baus utiliza sus recursos histriónicos para reunir a los actores en directo y hacer un momento de teatro vivo, recurriendo además a la obra de Shakespeare. Es una experiencia que valdría la pena descubrir, pero que por hoy no lo han hecho más que 2 veces, y la última fue el 8 de mayo. Tuvo además 3,000 espectadores. Pero esta pandemia pone también en evidencia todas las grandes desigualdades de nuestro planeta, y entre ellas las de las poblaciones más frágiles a las cuales la cultura no llega, aquellas que no tienen internet, aquellos que padecen de malnutrición no solo física, sino también intelectual, porque los estados no se ocupan de eso. Y ahí es quizás donde surge el más grande desafío hoy. ¿Cómo podemos hacer nosotros, a través de nuestras obras, para llegar a este público? ¿Hasta qué punto nuestra propia búsqueda artística se compromete con estas desigualdades profundamente arraigadas? ¿Cómo responder a esto cuando aún estamos preguntándonos cómo vamos a seguir creando después de la cuarentena? Cada artista puede responder a esto de forma personal, pero quizá hay formas colectivas que podrían crearse y espacios de reflexión. La pandemia nos hace sentir como un solo cuerpo y pone en evidencia estas inmensas injusticias que hacen que sean siempre los mismos los que gobiernan para los mismos. Y quizás este paréntesis, este momento me ha permitido pensar en cómo crear o extender nuestras creaciones para llegar a estos espectadores que se ignoran. Los modelos simples que se han desarrollado durante la pandemia, las lecturas, las creaciones de actos teatrales con tan pocos medios para las redes sociales y que han permitido soportar este momento a miles de personas, son un ejemplo, ¿no? Y se muestran cómo se pueden realizar tantas experiencias hechas en espacios mínimos y con muy pocos recursos. Y para pasar a otra etapa, a esos lugares, a pensar en esos lugares donde ni siquiera hay una conexión a Internet, la radio puede ser un medio de difusión allí donde no llega a Internet, donde se hablan lenguas autóctonas. La creación sonora puede crear contenidos de una fuerza expresiva poco valorada hoy, en que solo se piensa en imagen. Y si hablamos de imagen y contenidos, pensar en contenidos sin palabras
que sobrepasen las barreras de la lengua y que puedan ser un camino de intercambio, ¿no? Se pueden crear maravillas, por ejemplo, en talleres infantiles para niños. Nuestra compañía va a enviar próximamente a la Casa de la Literatura de Lima un pequeño tutorial de teatro de papel en que se puede tanto entender en Francia como en el Perú, puesto que no tiene palabras, ¿no? Entonces, esto, lo que nos ha hecho comprender la epidemia es que somos un mismo cuerpo y que nos toca a todos cuidar de ese cuerpo social y planetario en que vivimos. Los artistas no podemos pasar al lado de este gran cambio, pues no se trata solo de arte, sino del arte más que nunca como testimonio y espacio de cuestionamiento del mundo en que vivimos. Y allí, el deseo de crear, preocupándonos del público al que queremos llegar, salir de las reglas impuestas y buscar otros públicos es vital. Tiene que hacerse en actos y no solo en palabras. Y para terminar, quiero leerles una última parte del texto de Vashni Mawat, que lee en francés y que pueden ustedes consultar después en francés por internet, en YouTube, pero que lo he traducido ahora al español. Y entonces, así es lo último que quiero decirles de Mawat, que dice Mawat el 25 de abril. Hay interrogantes a los que todos debemos responder, y si no cambiamos nada después de esta cuarentena, ¿qué responderemos si de aquí a 20 años un joven nacido en esta época de epidemia nos pregunta, profundamente, humanamente, qué cambio hubo? ¿Cómo era antes de la pandemia y cómo fue después? ¿No se pone en cuarentena más de la mitad de la humanidad sin que eso cambie fundamentalmente algo? ¿Qué cambio hubo después de la epidemia? Y si nada cambió realmente, ¿cómo responderemos a este chico al que le tratamos de inculcar valores humanistas de compartir, de solidaridad? A este chico al que le exigimos éxito escolar y social, a este chico al cual la enseñanza ha puesto a su disposición toda la literatura del mundo. ¿Cómo le diremos que la salida de la pandemia, la salida de la cuarentena fue un poco complicada, que salimos un poco traumatizados, pero que en realidad continuamos como antes? ¿Cómo responderle esto? Y sobre todo, ¿cómo al responderle esto, continuar haciéndole creer a este chico que las palabras pueden tener algún valor? Entonces, estas palabras de Mawat me hicieron pensar en cómo pensar en el público, cómo pensar en el nuevo público, ¿no? Y para ello, Nadia, estoy lista para que podamos confrontar tanto las interrogantes que tenga el ornitorrinco como las mismas respuestas que estoy dando yo en este momento para mi compañía y para lo que está pasando aquí en Francia. Sí, gracias, Valentina. Tu compañía justamente es una compañía que trabaja para un público infantil, que pues, le damos marco de edad a este público que va de los 0 a 18 años más o menos. Es un público que en estos momentos es esencial también hablar de este tipo de público, porque los niños, hay lugares, en muchos países los niños no podían salir, los niños pues se les vieron muy restringidas sus movimientos y también su mundo social. Se quedaron muchos en sus casas con sus padres. ¿Y cómo crees tú que este público es importante también darles un acceso a estos universos teatrales? Porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? de este público. Tú en la compañía, ¿cómo reflexionaron a cómo poder llegarles a los niños, a cómo seguir llegándole a este público de jóvenes o más pequeños, cómo seguir existiendo frente a ellos?
para los que podían tener acceso en sus casas a Internet. Bueno, tratamos de hacer contenidos efectivamente en línea, era lo más inmediato, ¿no? Y por un lado, entonces, darles, sobre todo, cosas que hacer con los padres, ¿no? Que haya un intercambio entre padres e hijos, porque ya que no había intercambio entre actores o entre artistas y ellos, y hicimos dos tutoriales para poderles proponer, pero sobre todo, no solamente darles una actividad, sino darles un camino de expresión, porque yo creo que ellos, como los adultos, estábamos en interrogantes y queríamos, necesitábamos un espacio de expresión, ¿no? Entonces mi propia hija empezó a escribir poemas, ella tiene 9 años, pero es que nos leía un poema cada noche, entonces me pareció una idea, ¿no? En sus poemas decía lo que sentía, lo que se imaginaba o lo que representaba esa cosa tan rara que era estar todos juntos de pronto en un mismo lugar, ¿no? Entonces, empecé los tutoriales pensando en darles a ellos la capacidad de expresar y abriendo caminos de expresión. Cada tutorial no sea simplemente te voy a mostrar una marioneta o te voy a indicar cómo se construye una marioneta, sino cómo tú al construir puedes también con tu palabra decir algo, inventar un texto o también simplemente después una marionetista nuestra, Mila, que trabaja mucho con el papel, les propuso hacer una historia sin palabras, ¿no? Que era algo todavía más accesible a más pequeños, pero siempre con la necesidad o con la propuesta de que sea un trabajo entre padres e hijos, ¿no? Porque creo que es esa la verdadera, ¿cómo se diría? El verdadero nexo de comunicación tiene que ser no darle a los niños, sino que los adultos propongan a los niños, porque me parece que es ahí donde un niño se siente guiado y se siente en confianza con el arte, ¿no? Entonces, fueron dos caminos y este último justamente tutorial, como le llaman aquí en Francia, que era sin palabras, nos lo pidieron en Lima, lo vio una amiga, entonces esto es lo que me abrió caminos para decirme finalmente hay posibilidades de que una compañía, gracias a la tecnología aquí en París, pueda crear cosas para un público popular en el Perú, por ejemplo, ¿no? O que porque, por ejemplo, los elementos que se usaban eran muy simples, era simple papel, una tijera y un scotch, ¿no? Y ni siquiera el scotch si no hay. Entonces, era esa sensación de poder establecer nexos también con otros espacios de creación y quizá abrir un poco las antenas de nosotros mismos para crear otros intercambios. Entonces, ese ha sido nuestro camino, pero que ha sido el punto de partida, porque creo que es el punto de partida para algo mucho más vasto que se puede crear, ¿no? en redes de comunicación. Sí, yo creo que las diferentes compañías, los diferentes artistas, los diferentes equipos de los teatros están planteándose estas preguntas que no son tan sencillas de contestar, porque estamos viviendo el momento, es algo que está presente, entonces son como laboratorios de experiencias. En el caso de Washti Muawat, veía que en La Colina, en el Teatro La Colina, él le propuso a sus artistas, comediantes, intérpretes que realizaran llamadas a sus espectadores y que realizaran, por ejemplo, durante 20, 30 minutos lecturas de textos teatrales o también interpretaciones musicales, según lo que la persona al otro lado del teléfono quisiera escuchar. Y eso les permitía generar un lazo, lo que tú dices, como ese intercambio con un espectador. Porque el teatro, como bien se sabe, es algo espectáculo vivo, ¿no? Que está vivo en un solo instante, que no queda grabado, no queda, es algo efímero que solo va a pasar una vez en la vida y todos los días la representación no es la misma ayer que lo va a hacer hoy o lo va a hacer mañana. Este intercambio telefónico no reemplaza la escena, pero sí crea una relación que va a ser única entre el espectador y el intérprete y que cuando se cuelga el teléfono se va a perder o va a quedar en todo caso solo en las sensaciones y emociones del intérprete y del espectador. También lo hizo otro teatro en Francia con llamadas poéticas y esta vez recitaban poemas.
Y Washti Muhammad se preguntaba en su texto, como lo dijiste, pero también con esta experiencia con su equipo de teatro, cómo regenerar esos lazos, ¿no?, entre el espectador y el público, más allá de una interacción virtual, ¿no?, para seguir generando, para que mañana, en ese mundo del que él habla y que tú leíste en ese final de su texto, para ese niño, esos niños del futuro, de nuestros niños que están naciendo hoy, que en 20 años serán adultos, y ustedes que hicieron, como los teatros, dónde están o qué pasó con ellos, son experiencias interesantes de analizar, ¿no? Como ver cómo cada equipo se crea nuevas relaciones. Totalmente, totalmente. Eso es algo que me parece, como se dice, vital, porque el hecho de llamar a un espectador, ¿no?, cosa que seguro no pasaba cuando todo iba muy bien y que los espectadores llegan, porque al Teatro de la Colina llegan los espectadores, es un teatro con mucho público y con una muy buena programación, no existía pero que siempre hay esa sensación, ¿no? Incluso las pequeñas compañías siempre estamos buscando un público para ver nuestras obras, pero no nos imaginamos qué ser humano hay detrás de cada persona que ha venido a ver la obra. Por eso también es interesante cuando uno va a un festival, porque la gente está como más dispuesta a conversar de la obra saliendo, no está en su día a día, entonces uno tiene tiempo de conversar con ellos, de saber por qué vinieron. Entonces es verdad que esa relación realmente personal casi con el público es algo que no teníamos tiempo de cuestionarnos, porque siempre estamos buscando cómo vender nuestras obras, a quién vamos a llegar, porque tenemos que pagar todo lo que hemos invertido, etcétera. Entonces, ahora eso nos pone realmente en esa evidencia, ¿no? ¿A quién te diriges y por qué? Y entonces, si te interesas más en esa persona, quizá vas a encontrar más posibilidades de poder tener una interacción con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la riqueza de las ideas como las de Mawad, que crea realmente un nexo humano un lazo único, ¿no? Y que quizá que son cosas que podrían continuarse después de la pandemia, ¿no? Cuando el público regrese, ¿por qué no seguir creando este tipo de lazos? Y no solo llamar al espectador, sino al que justamente no es espectador, el que nunca hubiera puesto los pies en la colina. Y a quién se le llama, ¿no? Cómo llegar a aquellos que están en aquellos barrios donde ni siquiera se les ocurre ir al teatro, ¿no? Entonces, Sí, tú hablabas de cómo llegarle a esas personas que, pues, no, hablábamos de los que tienen acceso a Internet, pero los que no, hablabas de la idea de la radio, que podía ser una alternativa. Bueno, ellos usan el teléfono. También. Es ¿Por qué una no? manera Sí, el teléfono es una muy buena idea, pero la radio porque es también muy más, digamos que llega a más gente, ¿no? Y hay lugares en el Perú donde efectivamente no hay internet, pero la radio la escuchan los campesinos, la escuchan en lugares donde todavía no llega una antena de internet, la radio llega, ¿no? Entonces la radio ha sido un instrumento poderoso en el Perú, siempre en los medios rurales, ¿no? Donde no llega nada, ni siquiera la televisión, pero la radio llega, ¿no? Entonces ahí la radio se hace a veces en la lengua quechua, porque es un vector, algo que puede llegar a otros lugares más alejados aún, donde en geografías tan difíciles, ¿no? Entonces, y al yo escuchar la fuerza de estas cartas leídas en la radio, bueno, yo tengo mucha costumbre de oír la radio, pero hoy no es muy común. Me digo que la radio sí es un vector quizá al que no se le da tanta importancia, pero que puede ser poderoso para pasar ficción también, para hacer pequeños momentos de ficción o para hacer cosas para los niños también, ¿no? O pequeños momentos creativos para los niños, en fin. Es un elemento y un vector educativo en el que se puede pensar, ¿no? Si nosotros queremos hacer cosas por internet, pero ¿por qué no también pensar en el elemento sonoro para poder llegar a otros lugares? Lo cual no es algo que se usa en Europa quizá, pero yo creo que al pensar en una democratización de la cultura, se tiene que pensar también en aquellos lugares donde no tienen las facilidades que aquí tenemos, ¿no? Entonces, sí.
Son pistas también posibles. Pistas que podemos explorar y en las cuales piensa uno en este momento, ¿no? O sea, ha sido este momento en que ha permitido, como nos ha puesto en una especie de stand-by, entonces hemos podido llevar nuestras antenas hasta pensar en eso, ¿no? En cómo llegar, a qué público llegar, de qué manera, y evidentemente las iniciativas como las de Mawad, hay miles, ¿no? Hay muchas muy ricas, y de entre las cuales está esta de la Fura del Baus también, ¿no? Que es otra forma de hacer teatro en vivo, ¿no? Sí, totalmente. Antes de pasar de pronto a la Furia, para terminar con Mawad, él tenía un intercambio con un director de un teatro japonés que ellos realizaron un festival de teatro en la nube, se llamaba. Y este director de teatro japonés, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, decía que ellos también lo habían hecho con un deseo de que los espectadores vieran la diferencia entre el teatro virtual y el teatro en vivo, porque estaba el riesgo de que los espectadores tuvieran una cierta confort y les dijeran, pero finalmente ver teatro en línea no está tan mal, porque no podemos seguir viendo teatro en línea, estoy en mi casa cómodo, no tengo que pagar una entrada, y estaba ese riesgo de que el mañana de pronto haya este hábito que se implante, se establezca en el espectador. Y Mawad le respondía que en efecto ellos desde el principio en su teatro, con su equipo, habían reflexionado sobre estas intervenciones virtuales y querían hacerlo lo más rústicas posibles, con la imagen borrosa, como con poca tecnología, para que no fuera una gran producción y que se mantuviera algo como rústico, como momentáneo. Lo hacemos porque el momento nos lo pide y porque queremos seguir teniendo lazos con los espectadores, con el público, llegar a más personas, pero no es nuestro objetivo final. Y de hecho él trabajaba mucho el podcast, ¿no? Todo lo que es el sonido y la fuerza de la palabra, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto de que los teatros no se vuelvan plataformas? Bueno, es delicado porque nunca había realmente pensado en este tipo de objeto teatral, ¿no? Siempre yo estoy totalmente en el teatro vivo, en un teatro artesanal, entonces no se me hubiera, no he pensado mucho en ese tipo de trabajo, pero efectivamente, porque me parece de todas maneras que sea cual fuera la fuerza de Internet, y también del teatro en vivo, porque se puede, como ahora, ¿no? Hoy si se me cae la taza, pues todo el mundo va a ver que se me cayó la taza y es algo en vivo, entonces es diferente que cuando lo verán mañana. Pero creo que eso, para el que ha conocido el teatro tal como se practica hoy, en un espacio teatral, nunca le parecerá suficiente, ¿no? Tengo esa sensación, que quizá este tipo de experiencia está bien hacerla en momentos como este, ¿no? Que no se puede ir al teatro, pero que el teatro en sí nunca se va a reemplazar, esa cosa inmediata, ese ver el sudor del actor, el sentir que los cuerpos se tocan, eso es algo que es una energía que no podrá pasar en la cámara. Pero lo interesante es también crear, ¿cómo se diría? Crear objetos que puedan pasar por internet o por las redes, pero que estos objetos sean pensados, como dice Mawad, ¿no? Pensados porque tienen un objetivo de, ¿cómo se puede decir?, de crear emoción y también eventualmente de hacer que ese público tenga ganas de estar en un teatro, ¿no? Que sea como simplemente una especie de abrir el deseo también, porque creo que de eso se trata, ¿no? De abrir, de ir a otros públicos y de darles ganas de ir, porque el público que no va al teatro es muy difícil que infrinja esa barrera.
el que se dice para mí, esto no es para mí porque yo no fui nunca y nunca me llevaron mis padres y yo no sé lo que es y yo no estoy en una clase social donde se va al teatro, es muy difícil que un día diga, ay, me compro una entrada y voy. Pero quizás si algo le conmueve en esto, un pequeño objeto teatral que ve por internet, quizás le abra ese deseo, ¿no? Ese deseo de estar realmente en un teatro. Entonces yo creo que para después del confinamiento, de estos impedimentos que tenemos de ir al teatro, quizá puede haber esos caminos, ¿no? Encontrar cómo la imagen nos puede ir despertando sobre todo a aquellos que no han sido ni sueñan ser espectadores, y darles el gusto por tratar una vez de ellos, ¿no? Y cómo se entra en contacto con ellos para poderlos, digamos, para poderles dar la oportunidad de tener esa experiencia, que quizá ellos ni siquiera piensan y que les puede aportar, ¿no? Y que les puede dar otra sensación de lo que es ser humano también, ¿no? Compartiendo una experiencia artística en vivo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las formas son múltiples, pero lo que nos da este momento que hemos vivido es que nos ha permitido reflexionar en otras formas, ¿no? Y esa es la riqueza de lo que propone Mawat, que es verdad que me parece, seguro que tiene la razón de hacer esto en bruto es también esa, ¿no? Es dejar un poco el deseo de verlo, pero en un teatro y en un momento de representación real. En todo caso, lo importante es que se están abriendo caminos, ¿no? Para ir a otros públicos. Sí, y la fura del Baus para pasar a esta compañía y su experiencia, su propuesta, que es una experiencia transmedia, creo que ya la pusieron en línea para como la retransmisión, para verla. Es como al principio adentrarse en un juego de video y luego con diferentes pantallas crearon diferentes grupos, como el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 de intérpretes. Está dividida en actos. Es toda una experiencia bastante pues extraña, pero también es como un laboratorio entre ellos, porque ellos mismos después conversan sobre lo que fue la experiencia como tal. También tienen un grupo de estudio que analiza, como tienen un grupo de filósofos, que es lo que se dice en el artículo que nos compartiste, como 3 grupos de estudio que analizan lo que fue este proceso, ¿no? Y cómo esto que es híbrido entre el teatro en vivo, la preparación que tuvieron para hacerlo, decían que igual estaban los nervios también un poco escénicos antes de salir al aire frente a una pantalla. O sea, es toda una experiencia interactiva, es como dices, una posibilidad. Sí, sí, sí. Pues tampoco es la primera vez que ellos lo hacen, porque creo que ya habían hecho una experiencia de este tipo. Pero... Sí, yo creo que ellos tienen siempre un trabajo desde que existen, de abrir un poco, de hacer que el público sea, ¿cómo se diría? Un público activo, ¿no? Un poco es una gran, ¿cómo se dice? La propuesta de ellos, todos, desde el comienzo es esa, es cómo crear un público activo y cómo la obra teatral hace entrar al público y participar, ¿no? Hace un público participativo también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que ellos han aprovechado este momento para crear algo para lo cual ya estaban muy preparados, digamos, en todo ese sentido analítico, ¿no? Que existe, pero no deja de ser algo realmente que sigue siendo insólito, porque no hay muchas compañías que pueden lograr este tipo, tecnológicamente para empezar, este tipo de experiencia, ¿no? Y creo que lo interesante sería también tener los resultados de ellos, ¿no? Porque de ver cómo estos grupos de reflexión que analizan el fenómeno del espectáculo que han hecho, cómo pueden medir también la emoción que crean en los espectadores, ¿no? ¿Qué emoción crea eso y hasta qué punto esa emoción es igual o qué diferencia existe entre ese tipo de emoción a través de una pantalla como lo que puede existir en un teatro si ellos mismos hicieran esta obra, ¿no? Entonces, yo creo que es también ver
a qué nivel la emoción cambia, varía o qué se siente, porque yo creo que a pesar de todo, cuando se habla de teatro es qué se siente, es lo primero que se debe tocar, ¿no? Es algo, el teatro es algo que despierta un sentimiento, algo que fuerte. Entonces, si no hay eso, que sea por en pantalla o que sea en vivo, es lo mismo, ¿no? Pero pienso que lo interesante de lo que ellos crean es que ellos trabajan mucho con una emoción fuerte. Entonces, efectivamente voy a rápidamente ver esa experiencia porque hasta hace 2 días no se podía ver más que en el momento y en la hora en que ellos habían fijado, y me parecía también algo ¿cómo se diría? Fuerte a ese nivel, ¿no? Es decir, que cuando lo vi dije, ay, qué pena, no lo voy a poder ver. Y da esa especie de frustración, que es lo que da también una obra teatral, ¿no? Cuando pasó la hora ya uno no entra. En cambio, por internet uno puede ver todo el tiempo y eso como que le quita también ese lado especial y fuerte, y vivo, efectivamente, vivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Esa parte del poderlo ver solo a una sola hora también me pareció algo que lo ponía a un nivel de obra viva, de obra de teatro en vivo, ¿no? Como en estos momentos podemos todavía tener esa sensación de, ay, no pude llegar. Entonces, hay algo de eso que queda y que es bastante, es un gusto que hemos perdido en estos momentos. No sé si tenga alguien que de los que nos están viendo comentarios o preguntas para Valentina, las pueden realizar por el chat. De pronto, mientras alguien se anima, pensando más en ese teatro del mañana, ¿no? Porque ahora, a causa de toda esta crisis, muchos teatros están cerrados, todos están cerrados, los festivales están cancelados, y también si en unas próximas semanas se vuelven a abrir todos estos espacios, también va a haber como esta reticencia, o sea, de los espectadores por ir al teatro, ¿no? Como una cosa de puede que me contamine, puede que no, como un miedo. Como tú, como directora de teatro, ¿cómo estás pensando ese mañana? ¿Cómo se abren los teatros? ¿Cómo me replanteo o no me la replanteo, esa interacción o ese nuevo encuentro con el público? Creo que es necesario pensar una interacción, ¿no? Ahora, la interacción generalmente hay que pensarla desde que uno concibe un proyecto, ¿no? Un poco como la Fuga del Baus, cuyos proyectos son hechos para hacer que el público participe. Pienso que en eso todavía nuestra compañía no tenía pensada esa interacción dentro del momento de la obra, sino más bien después cuando se hace talleres con los chicos y entonces ahí podemos entrar en relación. Pero pienso que hoy me parece bastante necesario crear esos momentos de interacción para que el momento del teatro no sea simplemente pago mi entrada, me siento, veo y me voy, sino qué pasa antes, cómo me siento acogido antes, qué dejo, qué digo, qué comentario, cómo comparto con ese equipo la emoción que he sentido. Y creo que eso es algo que me parece que voy a tener que trabajar porque me interesa primero y porque justamente ¿cómo se diría? Esto que estamos viviendo nos hace sentir que hay una especie de anonimato del espectador que tendría que cambiar, porque tendríamos que saber más quiénes son los que nos vienen a ver y cómo, qué es lo que sienten. Tendría que haber formas de intercambiar, ¿no? Pueden haber miles de formas, y la carta me parece algo, también el sistema de la carta, del escribir, qué escribo, qué digo, me parece un camino para ¿Una poder... carta como un diario o a qué te Como un refieres? diario o como simplemente como un espacio donde el espectador puede decir lo que sintió, porque siempre uno espera que el crítico diga lo que sintió, pero o por ahí uno coge a un espectador que está por ahí caminando y
y le dice lo que sintió, qué le gustó, qué no le gustó, pero no hay un espacio donde un espectador al día siguiente pueda decir, mire, esto, tengo ganas de decirles esto, y se los voy a decir, y cómo se va creando un nexo, ¿no? O un espacio donde, sí, hablo de carta porque es simplemente cómo la palabra puede circular entre una compañía y su espectador, ¿no? Entonces creo que, pero eso puede tener diversas formas, ¿no? Y hay que pensar cómo, ¿no? Como esa llamada telefónica, o cómo se pueden crear espacios justamente donde el espectador puede encontrar un camino de conexión con el equipo que crea, ¿no? Creo que es... y eso efectivamente hay que pensarlo un poco antes, ¿no? De crear la obra, o sí, el concepto, cómo se crea eso, ¿no? Pero efectivamente nosotros como compañía que trabaja con públicos jóvenes, pensamos también el trabajo pedagógico y el intercambio, ¿no? Entonces, eso es como otro espacio, pero está un poco separado del momento en que actuamos. Creo que hay que pensar los diferentes espacios, ¿no? El momento en que estamos con nuestros espectadores alumnos y el momento en que vienen espectadores adultos y niños y cómo entramos en contacto con ellos, ¿no? Entonces, pero hay cosas muy creativas, pienso, que se pueden hacer para que justamente el espectador se sienta más esperado, más, no solamente un que viene, paga y se va, ¿no? Sino cómo. Creo que hay miles de formas muy bonitas y muy creativas, ¿no? que se pueden crear y que pueden ser una oportunidad de intercambio. Y que son necesarias y que son buscadas incluso hoy, porque hoy se quiere, cada vez más se habla dentro de los paneles de joven público, de público infantil, de cómo integrar, cómo hacer que los niños puedan expresar, ¿no? Porque cuando uno más trabaja con los niños o con los jóvenes se da cuenta de todo lo que tienen que decir. Y finalmente, cuando vienen a ver una obra, vienen y se van, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es el momento, y porque estamos en el mundo en que estamos, en que los niños y los jóvenes, la palabra de ellos puede despertarnos a nosotros como adultos, ¿no? Entonces, pienso que buscar espacios donde ellos puedan expresar a través de nuestros espectáculos es vital también, ¿no? Es una forma de nutrirnos nosotros como adultos, que estamos quizá menos conscientes del cambio que tiene que haber. Yo creo que a veces los niños y los jóvenes tienen mucho más conciencia de la necesidad de un cambio. Entonces, buscar esos espacios va a ser para mí, como dicen aquí, un chantier, el gran desafío, ¿no? El gran desafío, pero que a la vez es algo muy lúdico, ¿no? Que así como Muaguat y miles de teatros lo piensan, es algo lúdico el buscar estos caminos. Tenemos un comentario de Frank Insignares que dice, Nadia, hablaste al principio sobre la referencia de Macbeth, hice la anotación sobre las palabras de la obra que vinieron en la mente. ¿Cuál fue exactamente el vínculo entre la decisión de Macbeth y lo que hemos vivido? Bueno, yo no quiero avanzarme mucho en la interpretación que ha hecho La Fura del Baos, porque no he tenido la oportunidad ahora mismo de ver esta obra. Entonces, lamentablemente no te puedo dar esa respuesta. Si lo hubiera visto, hubiera tenido la posibilidad de analizarlo de forma más, de una forma más personal, ¿no? Pero lo que me pareció interesante es cómo estos momentos, este momento tan fuerte en que estamos viviendo, en estos momentos tan fuertes, tanto Muaguat como La Fura del Baos van a buscar en tragedias que son realmente que forman parte del inconsciente colectivo de la humanidad, ¿no? Que es algo, Muaguat habla de Agamenón y de Ifigenia, y La Fura del Baos toca Macbeth, ¿no? Que es realmente algo que está más que en el inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, no te podría responder, me hubiera encantado, pero prefiero no avanzar porque el análisis dramatúrgico que han hecho ellos no lo tengo claro, ¿no? Pero en todo caso es interesante verlo ahora que se puede consultar por internet, porque aparentemente está abierta ya la consulta, o se puede mirar esta obra, ¿no? Sí, sí. Creo que tú has visto, Nadia. Entonces,
No lo vi todo porque está en extractos, pero sí es como este paralelismo entre cuando hay esos momentos de crisis y cómo se replantean las situaciones en momentos de crisis eh, como el que estamos viviendo. En todo caso, han buscado dramatúrgicamente ese paralelismo, ¿no? Sí. Con esta obra. Es lo que, si quizá ha habido incluso una reinterpretación de la obra para poder hablar efectivamente de la situación actual, ¿no? Sí, se puede ver en la página Facebook de la compañía. Ellos tienen un enlace y creo que también en el canal YouTube de la compañía se puede ver como la retransmisión de lo que hicieron el 8 de mayo con esta experiencia. Y Sí. luego más adelante van a publicar los resultados que hicieron estos 3 grupos de trabajo de filósofos, de también científicos, como neurocientíficos, que analizaron también como la experiencia de lo que fue la experiencia de los intérpretes y también la reacción que tuvieron los internautas que vieron la obra. Entonces creo que es algo muy interesante que va a ser interesante de analizar pues como experimento, como laboratorio. Como laboratorio de lo que es hoy día una nueva De lo que es la experiencia de propuesta público. de la experiencia transmedia, sí, 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 Transmedia total. me parece que es algo, es bastante complejo, por eso es que solamente lo mencioné porque es algo que me pareció como, hablando de público y de formas de llegar al público, dije, esto es realmente lo último que existe y que de lo que hay que hablar, pero no he tenido tiempo de asimilarlo totalmente porque estaba todavía, no estaba en el aire, como se dice, ¿no? Vale, Pero quise sí. hablar porque me pareció una idea realmente fantástica, ¿no? Y que no todas las compañías pueden tener esos medios que ellos tienen y esa creatividad, como tú dices, con la tecnología también, ¿no? Sí. Tal vez para terminar con una última cuestión con respecto a los públicos, sé que hay compañías, tú trabajas mucho con la marioneta, hay compañías de marionetas también que están haciendo pequeños extracts, pequeñas obras filmadas con marionetas que crean en sus casas los marionetistas y que luego se crean como pequeños cortometrajes eh, sin diálogos, historias poéticas que proponen, porque no sabemos finalmente hasta cuándo va a durar esta situación de cierre de los espacios escénicos donde se puedan volver a encontrar al público, que también es otra experiencia, otra propuesta de estas compañías, en este caso más específicamente hacia la marioneta. Tú nos hablaste de estos talleres también donde se pueden realizar tutoriales como para construye tu marioneta, pero también creas una interacción. ¿Cómo crees tú que a nivel de lo que es la marioneta, el teatro de marionetas puede también crear propuestas para encontrarse con el público más allá de los tutoriales y estas obras fílmicas como cortometrajes con historias y personajes? La marioneta en realidad se presta mucho porque eh, la marioneta, por ejemplo, hablando de la experiencia que tengo yo en la última obra, ¿no? Trabajamos con lo que se llama este sistema en que uno mueve un pequeño pedazo de papel y eso se agranda y se vuelve imagen, ¿no? Pero la imagen no está movida por ¿cómo se dice? Una tecnología, sino está movida por una mano, ¿no? Entonces se ve, hasta se puede ver la mano que se mueve. Entonces yo creo que esa parte tan epidérmica del trabajo de la mano y la marioneta puede pasarse a través de una imagen, ¿no? O sea, no es necesario, no se va a volver dibujos animados, sino se va a ver realmente la parte orgánica que es realmente la manipulación. Entonces creo que ahí la marioneta quizá permite más que el teatro, en todo caso permite de muchas maneras crear momentos realmente sensibles y que puedan ser filmados como pequeñas obras, ¿no? Y creo que sí, que ahí hay muchas posibilidades, ¿no? Porque la marioneta puede ser plana, puede hacerse con un pedacito de papel, puede contarse historias con palitos de madera, en fin, y todo eso se puede filmar muy fácilmente ahora, ¿no? Entonces creo que hay un espacio quizás para el espectáculo, pero quizá
habría que desarrollar también un espacio de intercambio, ¿no? Quizá eso que ahora funciona como Zoom, en que de pronto uno puede decir lo que sintió, lo que vio, lo que entendió, quizá eso podría ser un espacio vivo, ¿no? Para que no solamente filmar una obra y pasarla, sino que al pasarla, pues, tener 50 niños o 50 niños y padres y poder al final tener una conversación con ellos, o algo que cree una conexión en vivo, ¿no? Creo que es para no simplemente pasar contenidos y decir acá tienen obras que mirar, ¿no? Que eso es un poco pasivo finalmente, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero la marioneta permite realmente, con lo que se llama, no sé, por ejemplo, el retroproyector, no sé cómo se dice en Sí, sí, español. retroproyector. El retroproyector, por ejemplo, permite hacer cosas increíbles, casi pequeñas historias animadas, simplemente con movimientos muy simples con la mano, ¿no? Entonces, no, yo creo que la marioneta es realmente muy vasto lo que puede hacer, pero no hay que olvidar efectivamente el contacto directo, ¿no? El dónde nos pueden decir lo que sintieron, dónde nos pueden decir lo que entendieron, o simplemente qué cosa les ha despertado esto que han visto, ¿no? Creo que es eso lo que hace falta para entrar en contacto. Y para eso Internet es muy bueno, porque uno puede mandar sus comentarios, decir las cosas, entonces se puede tener ese intercambio, ¿no? Que creo que es necesario. Y el sector del teatro, bueno, tú estás mucho en el sector del teatro infantil, pero el sector del teatro en general, ¿sientes que se está organizando para hacer frente también a esta situación? Tengo menos claro eso. Yo creo que aquí en Francia, en todo caso, existen los teatros nacionales, ¿no? Donde realmente el parar de trabajar no implica que uno no va a ser pagado. Entonces, esos teatros tienen la posibilidad de continuar reflexionando, ¿no? Ahora, las compañías independientes que han perdido espectáculos que no se han hecho y que están un poco viendo cómo van a hacer vivir el día a día, pienso que es más difícil para ellos de pronto ponerse a pensar qué hacer, ¿no? Pero pienso que forzosamente esto nos está cuestionando a todos y no creo que las próximas obras que se hagan y que no se han hecho todavía, pero que son proyectos, van a hacerse de la misma forma, como si no hubiera pasado nada. Pienso que todo va a pasar por el prisma, por este momento que hemos vivido, y las propuestas van a forzosamente ser diferentes, ¿no? Entonces creo que yo tengo esa sensación y pienso que no tenemos otra opción, ¿no? Que es un desafío, pero que es un desafío que nos lleva a pensar más en los seres humanos a los cuales nos estamos dirigiendo, ¿no? Y eso va a abrir puertas, va a abrir con puertas y va a abrir la creatividad. Yo siento que eso es totalmente positivo, en todo caso, este cuestionamiento actual, ¿no? Como que nos ha despertado, nos ha dicho, los que iban a ir a los festivales estaban preparados, no se hace, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos? Y eso va a ser realmente un camino de creación muy fuerte, muy interesante, y estoy muy curiosa de ver lo que va a pasar el año próximo, ¿no? Todas esas obras que no se han hecho, que se han quedado en proyecto, pero que van a ser transformadas seguramente, ¿no? Creo que es muy rápido todavía, han sido solamente 2 meses y el primer mes uno ha pensado cómo va a transformar, cómo va a poder vivir, el otro, creo que es un momento todavía bastante prematuro, ¿no? Pero de que las obras van a cambiar, sí me parece y de que van a haber propuestas muy originales y diferentes, eso no me cabe duda, en todo caso. Bueno, Valentina, muchas gracias por tu participación. A todos los que nos vieron, muchas gracias por habernos escuchado. Terminamos hoy esta 7ª semana en el Ornitorrinco con este domingo de teatro. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Nadia, y a todo el equipo del Ornitorrinco. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.